Gusto, siempre un placer charlar con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, me refiero a Sergio Berni, que tiene la amabilidad de atendernos. Sergio, muy buenos días. Juana Morín, todo el equipo de Conflicto de Intereses en la 10 te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, señora Morín, ¿cómo está usted? Bien, ¿puedo tutear o prefiere...? Sí, claro, por supuesto. Perfecto, gracias Sergio, me cuesta un poco. Bueno, Sergio, pasó una semana ya del cierre de listas. Yo contaba recién en la apertura, me da la impresión que se invirtió la cosa, ¿no? La semana pasada, Juntos por el Cambio tenía fotografías de unidad, respaldando a Gerardo Morales por la represión en Jujuy y demás, y tal vez la discusión pasaba más por Unión por la Patria, pero da la sensación que cerraron las listas y Unión por la Patria puso primera, se encolumnó y se pone competitivo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, me parece que lo que nos faltaba a nosotros, que todos sabíamos, absolutamente todos, y por eso estábamos ansiosos, era en que necesitábamos la fórmula, porque sin fórmula no se puede arrancar. Bueno, a partir de que ya quedó establecida la fórmula, que todo el espacio político se encolumnó atrás de esa fórmula, ya el panorama electoral empieza a despejarse de cara a octubre. Y no solamente se empieza a despejar desde la mirada política, esto ha cambiado el comentario social. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en la calle todos los días, todo el día estoy en la calle y yo puedo cenar a la noche con los empresarios más importantes del país, a la mañana puedo desayunar en los barrios más humildes, al mediodía puedo estar reunido con pymes, o sea, camino todo el día, estoy en la calle, todo el día, todo el día, todo el día. Y la verdad que esa calle ya empieza a tomar posición mucho más firme con respecto a su actitud en las elecciones, ¿no? Hasta hace 4 o 5 meses atrás, usted en la calle, en esa reunión con los vecinos, en la reunión con empresarios, con pequeñas y medianas empresas, con comerciantes de centros comerciales de las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, siempre se escuchaban tres nombres. Por un lado Cristina Kirchner, por el otro lado Patricia Bullrich y por el otro lado Milei. Javier Milei. Con distintas intensidades, depende del barrio, depende de la actividad, depende del lugar. Después que Cristina tomó esa, esa actitud, la cual celebro, ¿no? Lo celebro en virtud de ella, ¿no? Me parece que es una persona que le ha dado todo y necesita encarar la vida desde otra perspectiva, sin descuidar obviamente la política, pero sin esa gran responsabilidad que asumió durante todos estos años. Una vez que Cristina tomó esa iniciativa, se empezó a pagar la palabra Cristina, empezó a bajar un poquito Burrich y tomaba cada vez más fuerza Milei. Claro. Y a medida que se fue acercando esta definición y a partir de que se cerró la fórmula, ya en la calle lo único que se escucha es Massa, Patricia Bullrich bajó muchísimo y Milei también. O Claro. sea que esto ha venido a poner un orden a las expectativas electorales, ¿no? Ya con una fórmula clara, con una fórmula definida, ya la sociedad también empieza a definirse. Claro, es decir, digo, a partir de tus recorridas, de todo esto que contás, en la calle sentís que cayó bien la fórmula Massa Rossi. Sí, por sobre todas las cosas da certeza, ya la gente ya empieza a discutir sobre el futuro de la Argentina en base a una fórmula concreta, que es Sergio Massa, y más allá de las dificultades económicas que estamos atravesando y que todo el mundo sabe que viene con una historia estructural y que viene producto de la irresponsabilidad de la toma de deuda del macrismo y todo lo que sabemos, reconocen en Sergio Massa, por sobre todas las cosas, la responsabilidad de haberse puesto al frente de una situación que parecía que se desmoronaba, porque yo recuerdo a funcionarios de este mismo gobierno nacional diciendo que estuvieron a punto de irse en helicóptero. Y la gente en la calle reconoce en Sergio Massa ese sentido de responsabilidad institucional, que cuando todos le esquivaban al bulto, él se hizo cargo de una situación que parecía catastrófica.
y no solamente se hizo cargo, sino ordenó todo el desorden económico que vino a profundizar los problemas que teníamos. Y hoy estamos ante una situación económica delicada, complicada, pero tranquilos porque sabemos que Sergio Massa es la persona que va a poder terminar de ordenar todo este descalabro. Bernie, buen día. Ariel Sack lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, usted decía recién que en la primera encuesta en la calle que tenía usted, por ponerle algún nombre... No encuesta, lo que uno habla con la gente todo el día. Eso, los nombres que surgían eran Milei, Bullrich y Cristina Kirchner, y que luego irrumpe el de Sergio Massa. La gente que ahora habla de Massa, ¿lo vincula también con Cristina Kirchner o es Massa ya un protagonista independiente de todo el resto? No, lo vinculan con un espacio político consolidado y formado por varios sectores. Massa tiene volumen y musculatura propia. No estamos ante el caso de Alberto Fernández. Alberto Fernández, cuando fue ungido como presidente, si usted me pregunta cuántos votos tenía, le puedo decir que ninguno. Este es un caso totalmente distinto. Estamos hablando ante un dirigente político que tiene estructura partidaria propia, que tiene musculatura política, que conoce el Estado como muy pocos, que tiene una gran experiencia de gestión, que pasó por diferentes, que ya ocupó cargos como el de la Intendencia, jefatura de gabinete, jefe del ANSES, o sea, los lugares más sensibles del gobierno los conoce y muy bien. Ministerio de Economía ahora. Ministerio de Economía, estamos hablando de una persona con volumen político propio. Claro. Sergio, ¿qué atributos ves en Massa, más allá de esto que contás, ¿no? De la experiencia de gestión y demás? Yo recién en el pase con Darío Villarruel decía, bueno, cada político con el que uno habla y le pide que reconozca atributos en Massa, dicen algo que me parece interesante que tiene que ver con la ambición. ¿Ves algo parecido? Más que la ambición, yo diría vocación de poder. Nadie sin vocación de poder puede aspirar a ser presidente de la Argentina. El principal atributo que uno tiene que tener es ambición de poder, es vocación de poder, no es ambición, es vocación de poder. ¿Por qué? Porque esa vocación de poder es la energía que uno necesita para llevar adelante importantes transformaciones, ¿sí? No es una cuestión de satisfacción personal. La ambición es una cuestión de satisfacción personal. La vocación de poder es la vocación de servicio y la vocación de obtener ese poder para poder generar grandes transformaciones. La Argentina necesita grandes transformaciones estructurales, y por sobre todas las cosas necesita convertir todos los recursos naturales que tenemos, porque nosotros tenemos todos los recursos naturales, tenemos todos los recursos humanos, tenemos los recursos del conocimiento. Necesitamos todo eso, conjugarlo y producir riqueza. Y que esa riqueza no esté concentrada, sino distribuida. Y bueno, yo creo que esa vocación, esa terrible vocación de poder que tiene Sergio Massa, hace la diferencia con el resto de los candidatos a presidente. Claro. Sergio, ¿qué tal? Después podemos hablar de atribuciones personales, conocimiento, coraje, todo lo que quiera, pero sin vocación de poder, nada se transforma. Sergio, ¿qué tal? Paloma Boxer lo saluda. Usted es una persona que le da orgullo conocer bastante el conurbano, recorrerlo a diario. ¿Cómo ve la situación social? Le pregunto en términos de guita en el bolsillo, de inflación, de inseguridad. ¿Qué es lo que viene viendo? Bueno, me parece que tampoco hace falta recorrer mucho para saber que la plata no alcanza, que el problema de la seguridad sigue siendo un problema estructural al cual nos hemos puesto al frente, le hemos dado batalla, estamos por primera vez ejecutando un programa integral de seguridad que tiene su impacto positivo. Cuando usted tiene que opinar si están las cosas bien o está la cosa mal, no lo puede hacer desde la mirada subjetiva, por lo que escucha, sino por lo que analiza. Si yo le digo a usted, la inflación aumentó o bajó, seguramente me va a decir el índice de inflación. Eso se llama evidencia científica.
todos los índices delictivos basados en la evidencia científica indican que hemos bajado todos los delitos entre el 25 y el 30%. Y eso está bien, está muy bien. ¿Alcanza? No, por supuesto que no. Y por sobre todas las cosas porque arrancamos de un piso extremadamente alto. Y por sobre todas las cosas porque además arrancamos con delitos complejos que era la complicación más importante que tenía la provincia de Buenos Aires. Acuérdese que la primera preocupación era el delito complejo de el secuestro. Acuérdese que toda la noche teníamos 3, 4 de secuestros y parecía que era el delito que había llegado a la provincia de Buenos Aires para instalarse y que no se iba a ir nunca más. Y sin embargo logramos combatir todo el secuestro complejo. Usted hoy no tiene secuestros, no tiene asaltos al banco. Yo recuerdo que la semana que asumí habían asaltado el Banco Nación en Mataderos y habían ejecutado, en Matanza, y habían ejecutado a uno de sus empleados. Bueno, ese delito no lo tiene más. Hoy tiene ese delito desorganizado, el delito que tiene por impacto económico, el delito donde la droga y el consumo de droga hace de la ejecución una metodología muy violenta o a veces inexplicable. Entonces se requiere de muchos actores del Estado que se involucren para poder lograr resultados mucho más contundentes. Y yo soy un optimista. Yo veo que a partir de esos reclamos que hacemos permanentemente hay diferentes sectores del Estado que empiezan a involucrarse mucho más. Y créame que no es tan difícil como parece. Si todos los factores del Estado se encolumnan atrás de este flagelo, créame que es mucho más rápido su solución. Sergio Berni, obviamente estamos hablando de la justicia, estamos hablando de otros factores, que es donde se produce la génesis del delito. Sergio Berni, como siempre, muchísimas gracias por la comunicación y hasta la próxima. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablamos con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con Sergio Berni, en Conflicto de Intereses. Escucha Conflicto de Intereses online. www.radio10